Datos perturbadores que no conocías. En algunas partes del mundo, como en ciertas regiones de Papúa Nueva Guinea, se practica el ritual funerario conocido como momificación natural. Los cuerpos de los fallecidos son colgados en cuevas o estructuras elevadas para que se sequen lentamente. Lo más inquietante es que algunos de estos cuerpos permanecen allí durante siglos. Observando a los vivos, el ser humano promedio produce alrededor de 25 litros de saliva a lo largo de su vida. Eso es suficiente para llenar una piscina pequeña. La saliva cumple funciones clave. Ayuda a digerir alimentos, mantiene la boca húmeda y protege contra bacterias. De hecho, si no tuviéramos saliva, ni siquiera podríamos saborear los alimentos correctamente, ya que ésta disuelve las moléculas que luego detectan nuestras papilas gustativas. El ADN puede sobrevivir miles de años. En 2021, científicos lograron extraer material genético viable de un diente de hace más de 1 millón de años. Esto abrió nuevas posibilidades para clonar criaturas extintas, pero también planteó preguntas éticas sobre hasta dónde debemos llegar en la resurrección de especies pasadas. Existen personas que pueden ver colores que el resto de nosotros no podemos percibir. Se llaman tetracromáticas y poseen un cuarto tipo de célula en la retina. Para ellas, una puesta de sol no solo es roja, anaranjada y amarilla, sino que contiene cientos de tonos invisibles para el ojo humano común. En Siberia, hay un bosque llamado el Bosque del Terror, donde miles de pájaros muertos quedan atrapados en sus ramas año tras año. Las investigaciones sugieren que el fenómeno está relacionado con gases volcánicos que emanan del suelo, afectando la orientación magnética de las aves migratorias. En ciertos rituales chamánicos de América del Sur, se utilizan plantas psicoactivas que permiten viajar a dimensiones alternas. Algunos participantes reportan haber hablado con entidades inteligentes, mientras que otros aseguran haber visto recuerdos de vidas pasadas. ¿Experiencia cerebral o acceso a otra realidad? El sol no brilla como una bombilla convencional, sino que emite luz debido a reacciones nucleares constantes en su núcleo. Lo curioso es que la luz que hoy nos llega desde la superficie solar tardó millones de años en salir del interior del Sol. Los fotones generados en el núcleo pueden tardar entre 10 y 170 años en atravesar las capas internas antes de escapar al espacio. En Japón existe un fenómeno llamado karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Es tan grave que incluso hay compensaciones legales para las familias de quienes fallecen por agotamiento extremo. Algunos casos incluyen personas que murieron dormidas en su escritorio tras semanas sin descanso adecuado. Hay una enfermedad muy rara llamada síndrome de Cotard, en la cual las personas creen que están muertas, que sus órganos se han descompuesto o que simplemente no existen. Algunas niegan comer porque no necesitan alimento, o caminan por hospitales diciendo que son espíritus atrapados. En Islandia, hay una tradición antigua de enterrar a los bebés nacidos muertos bajo las escaleras de la casa. Se cree que esto evita que el alma del niño regrese como espíritu vengativo. Aunque ya no se practica oficialmente, hay registros de esta costumbre hasta bien entrado el siglo XX. En 2019, un hombre fue hallado vagando por el bosque cerca de Moscú sin memoria alguna. No recordaba quién era, cómo llegó ahí ni qué edad tenía. Luego de meses de investigación, se descubrió que había sido dado por muerto 7 años atrás en un accidente de tránsito. Un estudio reveló que el 40% de las personas que visitan cementerios lo hacen porque sienten que ahí están más conectadas con sus seres queridos fallecidos. Para algunos, es una experiencia reconfortante. Para otros, obsesiva. Esta conexión emocional puede llevar a conductas poco saludables, como hablar con lápidas o pasar noches enteras junto a ellas. En el Océano Atlántico, hay un lugar llamado el Triángulo de las Bermudas, famoso por los misteriosos desaparecidos de barcos y aviones. Aunque muchos eventos tienen explicaciones científicas, hay casos inexplicables, como el del USS Cyclops, un buque de la Marina estadounidense que desapareció en 1918 con más de 300 hombres a bordo, y nunca se encontró rastro de él. El cerebro humano puede crear imágenes falsas que parecen reales. Este fenómeno se llama hipnagogia.
y ocurre justo antes de dormirse o al despertar. Muchas personas reportan ver figuras humanas, escuchar voces o incluso sentir que alguien está sentado en la cama. Es una experiencia surrealista y a veces aterradora. En 1977 se captó una señal interestelar conocida como el Wow Signal. Fue una transmisión de 72 segundos que nadie ha podido explicar. Aunque se han hecho múltiples intentos de encontrar su origen, jamás se repitió. Hasta hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrobiología. En algunas culturas indígenas de Brasil, los ancianos eligen voluntariamente morir cuando sienten que su propósito en la vida ha terminado. Algunos se retiran a la selva, otros se dejan ir sin comer. Se cree que el cuerpo debe servir solo mientras tenga sentido espiritual. En Irlanda, hay un hotel abandonado llamado The Rosnola Hotel, que ha estado cerrado desde los años 70. Dicen que los huéspedes que alguna vez se quedaron allí aún vuelven, en forma de energía. Fotografías paranormales muestran sombras inexplicables y luces que se encienden solas. En el desierto de Arizona, hay un árbol famoso por estar rodeado de miles de zapatos colgados de sus ramas. Nadie sabe por qué empezó esta tradición, pero se dice que es un lugar donde las personas dejan atrás sus problemas o duelos personales. En 1994, un hombre japonés desapartamento sin dejar ninguna evidencia, ni sangre, ni objetos personales, ni señales de forcejeo. Meses después, recibió una carta suya desde Tailandia, aunque nunca apareció en ningún registro de entrada o salida del país. El cuerpo humano puede almacenar memorias en tejidos musculares y órganos. Esto se llama memoria celular y se ha estudiado en receptores de órganos trasplantados que desarrollan nuevos gustos, recuerdos o incluso traumas asociados al donante. ¿Podríamos heredar parte del alma de otra persona? En 1958, un grupo de exploradores rusgos encontró una expedición perdida en los Urales. Todos estaban muertos, con lesiones inexplicables, sin ropa y enterrados parcialmente en la nieve. La causa oficial nunca se determinó, y el caso sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX. En el fondo del océano, hay una criatura llamada Magnapina, una especie de pulpo con tentáculos extremadamente largos que se arrastran detrás de él como hilos. Nunca se le ha visto moverse rápidamente, y su comportamiento es completamente desconocido. Algunos lo comparan con una criatura de Lovecraft. En 1978, un hombre británico se despertó de un coma de 10 años y dijo que había estado viajando por el cosmos. Describió planetas, civilizaciones y galaxias que no coincidían con nada conocido. Murió poco tiempo después, y sus dibujos fueron archivados como un caso inexplicable. En la India, hay un templo dedicado exclusivamente a una diosa de la viruela. Cuando la enfermedad fue erradicada, el templo no se cerró, sino que cambió su función. Ahora se ofrece protección contra virus modernos. Miles de fieles acuden cada año a rezar frente a una imagen de la deidad cubierta de pequeños puntos. En 1997, un grupo de niños japoneses jugaba cerca de un río cuando encontraron una botella con un mensaje dentro. Decía, nunca se supo quién lo escribió ni cómo llegó allí. En Filipinas, hay un pueblo donde todos los habitantes comparten el mismo apellido, Delgado. Según la leyenda local, descendientes de una sola familia que sobrevivió a una antigua epidemia. Hoy, se casan entre ellos y evitan recibir forasteros. En 2004, un hombre fue arrestado en Texas por tener una relación romántica con un robot humanoidesque. Dijo que el robot tenía personalidad, voz y podía expresar emociones. Aunque fue liberado, el caso generó debate sobre la legalidad de relaciones entre humanos y máquinas. En 1983, un niño de 12 años en Noruega desapareció mientras patinaba sobre un lago helado. 30 años después, apareció caminando por una carretera, exactamente igual que entonces. Dijo que había estado en otro lugar y que no recordaba el tiempo que pasó allí. En el Amazonas, hay un grupo étnico que cree que los sueños son visitas a otro plano de existencia. Si una persona muere en un sueño, también muere en la vida real. Por eso, duermen poco y usan hierbas para mantenerse alertas durante la noche. En 2015, un hombre en China afirmó haber encontrado una piedra que emitía sonidos musicales.
Algunas notas eran armoniosas, otras eran discordantes. Lo curioso es que los vecinos reportaron dolores de cabeza y cambios de humor cuando estaban cerca de ella. En Polonia, hay un cementerio donde las lápidas están inclinadas hacia adelante. Se dice que es por el paso del tiempo, pero algunos creen que las tumbas se inclinan cuando los muertos quieren levantarse. En Alaska, hay un lago donde cada invierno aparecen círculos perfectos en el hielo. Los científicos dicen que es por burbujas de gas, pero los lugareños juran que algo vive debajo y sale a respirar. En 1990, un hombre de 56 años en Argentina comenzó a soñar con un niño que decía ser su hijo. Después de años de sueños recurrentes, adoptó a un niño que, al conocerlo, reconoció al instante como el que veía en sus sueños. En 2010, un investigador de París publicó un estudio sobre personas que afirman haber tenido recuerdos de vidas pasadas desde la infancia. Lo inquietante es que muchos de ellos describían lugares que no conocían y hechos históricos precisos que no habían estudiado. En el Himalaya, hay monjes que practican una técnica llamada tumo, que les permite elevar su temperatura corporal varios grados bajo temperaturas extremas. Han sido filmados sudando mientras meditan desnudos en la nieve. En 2018, un científico francés aseguró haber creado una IA que podía predecir la fecha de muerte de una persona con un 85% de precisión. El proyecto fue cancelado después de que varias personas intentaran suicidarse al conocer sus resultados. En Corea del Norte, hay rumores de que los líderes políticos reciben tratamientos secretos para detener el envejecimiento. Algunos ciudadanos aseguran que ciertos funcionarios no han cambiado físicamente en décadas. En 2001, un hombre en Florida se despertó en un hospital sin recordar quién era. Solo sabía leer y escribir en griego antiguo. No hablaba inglés y no reconocía fotos de su propia vida. En Perú, hay un lago sagrado que cambia de color según la hora del día. Algunos lo atribuyen a minerales, otros juran que es el reflejo de una conciencia superior que vigila el lugar. En 1999, un niño de 6 años en Inglaterra dibujó una casa que no conocía. Cuando sus padres siguieron las coordenadas que dio, encontraron exactamente la misma casa, abandonada y con signos de un crimen no resuelto. En 2012, un equipo de arqueólogos descubrió una momia en Egipto que llevaba un collar con una pieza metálica que no debería existir en esa época. Al analizarla, descubrieron que contenía un material similar al usado en satélites modernos. En 1987, un hombre en Suecia compró un retrato antiguo en una subasta. Al limpiarlo, encontró una cara diferente debajo de la pintura original y esa cara era la suya. En 2006, un grupo de turistas grabó una figura en la niebla del bosque de Hoia Baciu en Rumania. La figura desapareció segundos después. La grabación se viralizó y nadie ha podido probar que sea un montaje. En 1993, un hombre en Australia fue declarado muerto después de un accidente automovilístico. 4 horas después, despertó en la morgue gritando. Dijo que había estado en un lugar blanco, sin dolor, y que escuchó una voz que le dijo que aún no era su momento. En 2017, un niño en Kenia empezó a hablar un idioma desconocido. Familiares y lingüistas no pudieron identificarlo. Lo más inquietante es que el niño no sabía de dónde venía ese lenguaje, ni por qué lo entendía. En 1975, un piloto chileno reportó haber seguido una nave brillante durante 15 minutos. La grabación de radio fue recuperada décadas después, y mostraba una voz desconocida hablando en español perfecto, ofreciendo instrucciones técnicas que el piloto no entendió. En 1998, un grupo de adolescentes en Texas afirmó haber encontrado una puerta en el bosque que no estaba en ningún mapa. Al abrirla sintieron un frío extremo y escucharon música de piano. Nunca volvieron a encontrar la puerta. Nunca volvieron a encontrar la puerta. En 2014, un investigador en Finlandia afirmó haber encontrado una anomalía en Google Maps, un edificio invisible que aparecía solo en ciertos momentos del día. En 2003, un hombre en España aseguró haber visto una serie de símbolos luminosos en el cielo que se movían como si estuvieran organizados. 5 días después, murió de causas inexplicables. En 1991, un hombre en Grecia encontró una caja de madera enterrada en su jardín. Dentro había cartas escritas en griego antiguo y una foto Polaroid de él mismo, aunque no había nacido aún.
En 2010, un niño en Nigeria comenzó a recordar vívidamente una vida anterior como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Describe batallas, nombres y lugares con detalles que nadie le había enseñado. En 1989, un hombre en Canadá reportó haber sido secuestrado por una figura vestida de negro que le hizo preguntas sobre el futuro. Le advirtió que no intentara escapar y luego desapareció. En 2007, un documental sobre la selva amazónica captó un sonido nunca antes escuchado. Los expertos no pudieron identificarlo. El sonido se repitió 3 veces, siempre a la misma hora. En 1996, un grupo de excursionistas en Colorado encontró una cabaña abandonada. Adentro, había una lista de nombres escrita en la pared. Uno de ellos era el nombre de uno de los excursionistas, que acababa de mudarse a la región. En 2009, un hombre en Irán afirmó haber encontrado un espejo antiguo que mostraba una versión diferente de sí mismo. Una noche el reflejo sonrió. En 1988, un niño en México empezó a hablar en un dialecto desconocido. Sus padres lo llevaron a médicos, lingüistas y antropólogos. Finalmente, un anciano de una tribu remota logró entenderlo y le respondió. En 2005, un investigador en Londres afirmó haber recibido correos electrónicos de una persona que decía vivir en el año 2042. Ofreció predicciones que, en algunos casos, resultaron correctas. En 1997, un grupo de estudiantes en Estados Unidos grabó una entrevista paranormal en un hospital abandonado. Al revisar la grabación escucharon una voz que decía, «Saben que están aquí». En 2013, un hombre en Alemania aseguró haber visto a su yo futuro cruzar la calle. Intentó seguirlo, pero desapareció. 2 días después, murió en un accidente en ese mismo lugar. En 2000, un niño en Colombia empezó a dibujar paisajes de un lugar que no conocía. Cuando sus padres lo llevaron allí, reconoció cada detalle. En 1986, un hombre en Francia afirmó haber sido contactado por una entidad que le dijo que el mundo terminaría en 2012. Publicó un libro con fechas y eventos específicos, y muchos coincidieron con los que ocurrieron. En 2011, un investigador en Turquía encontró una moneda antigua con una inscripción en latín que decía, «Este mensaje llegará a ti en el futuro». En 1995, un hombre en California reportó haber visto una película en blanco y negro que mostraba su propio funeral. Unos meses después, murió en un accidente idéntico al de la visión. En 2002, un hombre en Italia aseguró haber visto su nombre escrito en una pared de una iglesia medieval. Nadie sabía cómo llegó allí ni quién lo escribió. En 1984, un niño en Dinamarca comenzó a dibujar mapas de ciudades que no conocía. Un profesor reconoció una de ellas. Era una ciudad que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. En 2019, un hombre en Indonesia afirmó haber encontrado una puerta en la selva que llevaba a un lugar con animales extintos. Tomó fotos, pero todas salieron borrosas. En 1992, un hombre en Escocia encontró un diario en una librería antigua. Al abrirlo, vio que estaba lleno de entradas escritas en su letra y con su firma. En 2008, un niño en Pakistán empezó a recordar haber sido un médico en la India colonial. En 1990, un hombre en Japón aseguró haber encontrado un teléfono antiguo en su sótano. Al levantar el auricular, escuchó su propia voz, diciendo cosas que aún no había pensado. En 2016, un grupo de turistas en Islandia tomó una foto que mostró una silueta oscura detrás de ellos. Al revisar el lugar, no había nadie. En 2001, un hombre en Rusia aseguró haber encontrado un espejo que mostraba su pasado. Cada vez que lo miraba, veía fragmentos de momentos que no recordaba. En 1983, un niño en Irak empezó a recordar haber sido un soldado británico durante la Primera Guerra Mundial. Describió batallas con increíble precisión. En 2004, un investigador en Irlanda afirmó haber encontrado un manuscrito medieval que contenía predicciones sobre el futuro. Algunas ya se habían cumplido. En 1999, un hombre en EGU aseguró haber recibido una carta firmada por su yo del futuro.
le advertía sobre decisiones importantes y le decía que no las hiciera. En 2007, un hombre en Portugal aseguró haber encontrado un diario que registraba su vida futura. Lo guardó y años después notó que todo lo escrito se había cumplido palabra por palabra por